Ahí casi estamos. Ahí va queriendo. Tendría que aparecerme en la otra compu. Ahí. Ahí vamos. Y ahí estamos nuevamente con la tercera entrega de Rodo de Mindfulness para esta cuarentena. Yo te presento y todo tuyo, Rodo, para ir siguiéndote en este mindfulness que estamos haciendo todas las mañanas para compartir, ¿sí? Vayan compartiendo con otros, así más personas se enteran de esto que pueden hacer. Compartilo en tu página, dale me gusta a la página de Efecto, así hay más personas que pueden compartirlo. Y si te gustó, ponele 5 estrellitas a la ¿Qué tal? Espero que bien, espero que estén ahí. Hoy es el primer día hábil, supuestamente, de esta cuarentena, después del viernes, ¿no? Y nada, estamos aportando para esto, para poder estar en casa, para poder desde casa lograr un tránsito de esta cuarentena lo mejor posible. La verdad que los videos de Efecto Butterfly están generando estragos. Tengo varios pacientes que me dijeron que estaban siguiendo los distintos vivos y estaban muy contentos. De hecho, vi a una que había compartido recomendando, diciendo que son varios videos para trabajar la mente, para trabajar el cuerpo. Así que felicitaciones, chicos, por esta iniciativa y por esto que están logrando, ¿no? Y como, bueno, primero pensaba hacer como una especie de, me parece a mí como un pequeño repaso de las cosas que fuimos hablando, que estuvimos viendo en los primeros 2 días. Y pensaba, ¿no? Digo, bueno, el primer día de que hablamos un poquito de lo que son los mitos o las creencias que uno tiene antes de meditar, que hace que uno no vaya, estos mitos como poner la mente en blanco, o creer que uno tiene que dejar de pensar, o que como uno es muy inquieto entonces no va a poder. Este tipo de mitos que a una limitación a la hora de vincularse con el mindfulness, ¿no? Mientras yo voy a estar mirando acá en vivo, voy a estar leyéndolos, así que si me quieren preguntar cualquier cosa, yo los puedo ver. Acá veo que está Miriam, que es una de las personas que hizo el curso conmigo. Así que hola Miriam, ¿cómo estás? A Cris, otra conocida, no la conozco personalmente. Hola Grisel y además todos los que están llegando, hola y gracias por estar ahí. Como les decía, los primeros mitos con los que se suele confundir la meditación mindfulness tiene que ver, por ejemplo, con esto de creer que uno no puede meditar porque es inquieto, que tiene que poner la mente en blanco, relajarse, todas esas cosas que limitan. En realidad, el mindfulness es una herramienta muy sencilla, difícil de sostener en el tiempo, la verdad que es difícil de sostener en el tiempo, pero es muy sencilla entenderla y muy difícil de llevar a cabo. Entenderla es entender que uno, cuando va a practicar mindfulness, lo que va a hacer es observar la realidad que está viviendo de una manera ecuánime, una actitud de aceptación, de no juicio, y esto lo que vimos en el segundo día, ¿no? ¿Cómo es la actitud con la cual yo tengo que observar? Así que hoy me gustaría hablarles un poquito más de lo que es el mindfulness, darles un poquito de contexto y un poquito también de entender que no es solo una práctica o un entrenamiento, sino que tiene que ver con la vida, con cómo uno lleva la vida. Así que en ese sentido pensé comentarles un poquito sobre cómo los budistas, sobre todo los budistas más tradicionales, los que vienen de la escuela Theravada, porque en el budismo hay una ramificación enorme, ¿no? Se van los budistas tibetanos, los budistas zen, y distintas escuelas de budismo, pero la más tradicional es la Theravada, se llama. Y ahí obviamente la palabra mindfulness no existía, lo que existía era otra palabra que era sati, y sati, que es la palabra original, en el idioma pali, quiere decir recordarse estar presente momento en momento.
Eso es lo que quiere decir Sati, que es la traducción más literal del término en Pali de lo que es mindfulness. Ahora, Sati es uno de los factores del despertar, ¿listo? O sea, es uno de los 7 componentes o de los 8 componentes que nos van a llevar al despertar o a salir del sufrimiento, ¿no? Y en Occidente se tomó ese término del budismo y se lo tradujo como mindfulness, como atención plena o atención correcta. Y ahí iniciaron la occidentalización del término. Ahora, sobre ese término, lo que podemos decir es que hay 4 fundamentos o 4 esferas de la observación plena, ¿sí? Mientras sigo viendo los mensajes, viendo que siguen estando ahí bastantes personas. Bueno, ¿cuáles son esos 4 fundamentos? Bien, el primer fundamento, ¿qué quiere decir fundamento? Lo que quiere decir es, ¿qué es lo que yo voy a observar con esta actitud de las que les hablaba ayer? ¿Qué aspectos voy a observar? Y vamos a ser un poquito más claro con esto de lo que es observar. Entonces, en el budismo se habla de 4 fundamentos, 4 aspectos esenciales que hay que observar para lograr esta iluminación, ¿no? No se escucha bien. Bueno, ahora voy a hablar un poquito más alto, a ver si se escucha mejor. Y me dicen que se entrecorta. Bueno, vamos a ver. Yo igual voy a hablar un poquito más alto para ver si se escucha mejor. Bien, entonces, la primera parte o el primer fundamento que utilizan, que hay que observar y que en general todas las escuelas de mindfulness todas las escuelas de mindfulness occidentales, digamos, lo han tomado como la base de su entrenamiento, es la observación del cuerpo. En el idioma Pali esto es Kayanupassana, que es poder prestar atención al cuerpo de una manera ecuánime, observando. Sigue diciendo que se corta. Bueno, no sé si dejar de. Bueno, el Kayanupassana, que es observar el cuerpo, prestar atención al cuerpo de una manera ecuánime. Esto es prestar Rodo, atención. Sí. Rodo, una sugerencia. Por ahí estos días está un poco más inestable la conexión. Por ahí te diría que cortes, yo sé que vos tenés las 2 conexiones, tenés con Facebook y demás, por ahí la de Facebook, cortala, ¿sí? Así podés usar más ancho de banda. Veamos si es eso. Dale. Dale, gracias. ¿No? Bueno, como les decía, les iba diciendo, ahora los comentarios me los van a transmitir Marcelo, o Belén, mejor dicho. El fundamento del mindfulness es observar el cuerpo. ¿Qué es esto de observar el cuerpo de una manera ecuánime? Hay distintas formas de hacerlo, pero la más clásica, la más típica, la que se suele hacer en todas las escuelas de mindfulness, es ir observando, escaneando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, cada parte del cuerpo, prestando atención a las sensaciones internas y a las sensaciones externas, a las sensaciones burdas y a las sensaciones sutiles, logrando ir desarrollando algo que se llama interocepción o propiocepción, que es la percepción interna del cuerpo, cómo yo siento el cuerpo desde dentro. Y a medida que voy desarrollando esta propiocepción y esta interocepción, también tengo que ir desarrollando la ecuanimidad. Y esto es muy importante porque en estos días que corren, donde hay tanta ansiedad y tanta emocionalidad, si yo no logro desarrollar la ecuanimidad a medida que voy aumentando mi capacidad de percibir el cuerpo, puede que perciba el cuerpo, mejore mi capacidad de percibir el cuerpo, pero me altere, me ponga en un estado de alerta, de alarma. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, de los estados de atención, pero justamente no queremos que pase eso. Entonces, a la vez que desarrollamos la capacidad de percibir el cuerpo, también tenemos que desarrollar la capacidad de estar ecuánimes ante eso. Así que el primer fundamento, o la primera parte, o la parte donde Mindfulness dice, bueno, hay que poner la atención sobre esto, es en el cuerpo, prestar atención al cuerpo. Y en este sentido, yo creo que en Occidente, esto seguramente Dani hoy va a hablar mucho de esto, cuando hable de las 3 mentes, el cuerpo no es algo a lo que le prestemos mucha atención. Le
prestamos atención para muy, muy poco en términos de estar conectados con él, de ver qué nos dice, de ver cuál es la inteligencia que tiene el cuerpo. Así que desde ya le voy recomendando la conversación de Dani hoy, que no sé bien cuándo es, pero si no es hoy, es mañana o en esos días. Ahí tienen la programación. La segunda. Es hoy a las 20 horas. Perfecto, gracias. Gracias a vos, Rob. La segunda, el segundo fundamento que utilizan en las escuelas budistas es la atención plena en las sensaciones. Y esto es algo que está bastante mal entendido por lo que yo he observado en muchas escuelas occidentales. La atención plena en las sensaciones yo diría que es el punto casi más importante del mindfulness. Porque lo que va a decir es que la sensación yo la tengo que observar porque casi inevitablemente lo que va a pasar es que yo voy a observar y voy a decir esta sensación es buena o esta sensación es mala. Y eso me va a llevar a elegir en la vida aquello que creo que es bueno y aquello que creo que es malo en base a cómo me siento con eso. Y a veces no, muy seguido, eso nos lleva por malos caminos. Desde ya que podríamos hablar de las drogas, o podríamos hablar de que, no sé, ir al dentista es una mala sensación, pero sin embargo somos muy conscientes de que conviene ir y entonces vamos, pero si nosotros nos volvemos muy sutiles en esto y empezamos a ver cómo a veces no nos damos cuenta que elegimos eh, guiarnos por las sensaciones que consideramos placenteras, aun cuando eso no es bueno para nuestra salud. Dice, en muchos libros budistas nos vamos a encontrar con que la percepción de la sutileza de la elección que hacemos cuando elegimos en base al placer o al goce o al disfrute y no nos damos cuenta que eso no es virtuoso, que eso no nos lleva a un estado mejor. Digamos, ese es como el gran error del humano. Poder discernir, ver qué nos vuelve virtuosos, qué nos vuelve más saludable, qué nos vuelve mejor, es poder diferenciar o poder distanciarnos de la sensación en términos de placentero o desagradable, en términos de agradable o desagradable. Y lo que ahí vamos a observar con mucha atención en mindfulness es cuando mi mente quiere alejarse de lo desagradable y irse a lo agradable, y cómo eso a veces condiciona nuestra vida de una manera negativa. Entonces, para ser más claros, el punto importante en mindfulness es que logrando este discernimiento podemos entender que nuestra mente está condicionada a ir hacia lo agradable, aun cuando eso nos va a traer malestar o nos va a generar una torpeza en la vida. Los budistas separan las acciones en torpes y virtuosas. Las torpes son aquellas que nos hacen mal, que no nos aportan salud, que nos generan mal karma, y las virtuosas todo lo contrario, todo lo que nos lleva al buen karma, a un estado más saludable, a buenos vínculos, etc. Entonces, ser consciente de las sensaciones, en términos de agradables y desagradables, y observar cómo tenemos la tendencia condicionada a elegir o a juzgar o a meternos en las agradables y a alejarnos de las desagradables, y cómo esto a veces no es lo mejor. Ese sería el segundo fundamento. El tercer fundamento para los budistas es prestar atención a los pensamientos. ¿Sí? Prestar atención a los pensamientos. Chicos, si me preguntan, vayan mandando un mensaje por acá o transcriban los mensajes que yo los voy leyendo. Prestar atención a los pensamientos, o en términos del Pali es Sita Anuppasana, y este apartado quiere decir prestar atención no solo a los pensamientos o a las construcciones mentales, a cómo mi mente se va al pasado, cómo mi mente se va al futuro, sino también prestar atención a las emociones, ¿no? Cómo esa emoción se genera, cómo se genera a partir de un pensamiento, cómo ese pensamiento trae un correlato emocional en el cuerpo. Entonces, en este apartado que es observar los pensamientos, yo voy a observar todo el proceso mental, cómo aparece un pensamiento, cómo el pensamiento genera una consecuencia, cómo un pensamiento genera un hilo de pensamiento, cómo genera una consecuencia en el cuerpo. Bueno, gracias, ahí me comentario. Ahí vi el comentario de que varios agradecen. Bueno, agradezco que agradezcan, la verdad que me gusta mucho poder estar en esta dinámica. Entonces, prestar atención al pensamiento es otra de los fundamentos, y también es muy importante, solo que
creo que como somos occidentales y estamos todo el tiempo en la mente, a mí también me gusta más el hecho de empezar por el cuerpo y ver cómo es ese correlato, ¿sí? Cómo es esa coemergencia a nivel emocional, cuando mi cabeza empieza a trabajar, o se va con un pensamiento, se va con un recuerdo, se va con una anticipación, y cómo sucede en el cuerpo una coemergencia emocional, ¿sí? Entonces, esta observación de la mente y de los fenómenos mentales, ellos van a hablar de que hay una cierta cantidad de fenómenos mentales, que creo que son 52, y en el budismo le gusta mucho enumerar, ¿no? Hay 8 factores del despertar, 4 fundamentos, 52 estados mentales, o sea, tienen una numeración para todo, y a algunos que somos muy de hemisferio izquierdo nos viene bárbaro porque nos organiza un montón, pero también nos vuelve un poco obsesivo porque queremos saber los 52, los 8, los 4. Así que bueno, pero observar la mente es observar el flujo del pensamiento y cómo esos pensamientos generan emociones. El cuarto fundamento, que tal vez es el que menos se suele dar en Occidente, porque es por ahí más vinculado a las tradiciones orientales, es la observación del Dharma, la observación del camino y la observación de la interrelación de las cosas. Yo lo traduzco más a la observación del vínculo, ¿no? De lo vincular, de cómo me vinculo con el otro, de cómo me vinculo con los demás seres humanos, cómo me vinculo con los animales, de cómo me vinculo con la realidad, o lo que hablamos ayer con Marce, que Marce había traído esta mirada de Danny Cooperman, ¿no? Nuestra conexión al campo. Y me gustó, así que la voy a tomar, y creo que el cuarto fundamento del mindfulness es justamente esa conexión con el camino, con el Dharma, con el Tao, con el campo, con Dios, con lo trascendental, con el inconsciente colectivo. Podemos ver, ahí vamos a estar trayendo mucho mapa, como dicen ustedes, los que trabajan con PNL, pero lo importante es eso, ¿no? Esa conexión a lo trascendental. Depende de dónde lo miren, van a ver como sutiles diferencias. Los budistas hablan de la conexión al Dharma, no de la conexión, de la observación al Dharma, de la observación del camino. Así que más o menos estos son los 4 aspectos a los que vamos a llevar nuestra atención. Y antes de, no sé bien, a ver qué hora tengo. Ok, antes de hacer, ¿no? de traer un poquito lo que es la meditación que vamos a hacer hoy, me gustaría hablar de los distintos tipos de atención. Porque la verdad es que cuando pensamos en mindfulness y en la atención plena, si bien yo les dije esto de qué actitud uno tiene que tener, podemos pensar que hay diferentes momentos y diferentes estados de la atención. Por ejemplo, ayer Marce me dijo, o anteayer, tal vez entraste en este estado de flow, ¿no? Y ese es un estado de la atención, el estado de flow, el estado de flujo, cuando la mente se mete y pierde nociones del tiempo, ¿no? Está ahí, en un viaje, digamos. Ese es un estado de la atención, pero hay otros estados a veces no tan positivos como ese, como por ejemplo el estado de la mente errante, o le dicen mente errante, la mente default, que es cuando la mente divaga, ¿sí? Es como, por ejemplo, estamos en el colectivo, estamos ahí sentados, tenemos un tiempo muerto, por decirlo así, y nuestra mente viaja sola, sin que nosotros la estemos direccionando, simplemente se va con un pensamiento, con otro, con otro, con otro, con otro. Ese estado de la mente errante depende mucho de cómo yo venga estando con mi ánimo. Por ejemplo, si yo vengo estando con un ánimo bajo, con un ánimo malo, estoy con miedos o preocupaciones, o estoy triste, ese estado de la mente me va a llevar a tener esos pensamientos que van a surgir en ese estado, van a ir conectando unos con otros y me van a traer pensamientos y una coemergencia emocional en el cuerpo, como les explicaba antes, vinculados con ese estado de ánimo. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, ansioso porque tengo que rendir un examen, o pasó algo, por ejemplo, esta situación de pandemia, bueno, no vamos a estar en el colectivo ahora, pero por ejemplo con esta situación de pandemia, y por ahí estoy, nada, sentado, no estoy haciendo nada, estoy en el balcón, en mi reposera, y mi mente
si yo vengo medio preocupado, puede que vaya conectando imágenes, ideas, pensamientos, vinculados con un posible futuro. Por ejemplo, ¿no? Puede traer imágenes muy oscuras, muy negras, o ideas muy oscuras y muy negras. Ese estado de la mente es un estado en donde yo no estoy controlando a dónde va, simplemente la mente está en un divague, como decimos acá, estoy divagando. Y ese estado es positivo cuando lo puedo llevar a la parte creativa, pero es negativo cuando mi estado anímico no es muy bueno. Entonces, cuando mi estado anímico no es muy bueno, ese estado me va a llevar a tener estados emocionales, muy negativos justamente. Por ejemplo, ¿cuándo es positivo? Por ejemplo, cuando en empresas como Google o empresas grandes tienen un momento en donde te dicen, bueno, anda a relajarte. Y vos lográs relajarte y estás como en un estado de dispersión y tranquilo, y dejas que la mente divague. Y como estás bien y estás contenido y estás social, te estás riendo, estás con una buena cantidad de oxigenación, una buena cantidad de endorfinas, etcétera, etcétera, puede que ahí se te ocurran cosas, se te ocurran ideas muy positivas para tu trabajo, si sos, no sé, trabajas en publicidad. Pero la mayor parte de las veces, cuando uno viene con una carga de ansiedad o de tristeza, la mente errante, es justamente lo que nos hace sentir muy mal. ¿Qué otro estado de la atención hay? Bueno, el estado alerta. El estado alerta lo vamos a tomar como alarmado, más que alerta, alarmado. ¿Cuál es la característica de este estado de la atención? Bueno, es un estado en donde estoy cargado de adrenalina, ¿sí? Es justamente cuando ya ese estado de la atención de default o errante me llevó a imágenes muy alarmantes. Entonces mi estado cambia. En ese momento, porque percibí un peligro, que en realidad es imaginario, no es real, mis glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol y todo mi cuerpo se llena de adrenalina y ahí mi estado de atención cambia, se modifica. En ese momento el estado de la atención empieza a ser un estado alarmado. Van a haber un montón de cambios fisiológicos, no voy a entrar en detalles con eso, pero va a haber un montón de cambios fisiológicos en el organismo y también en la mente. La mente no va a estar, es como si mi mente se viera turbia en ese momento y yo no pudiera pensar con claridad. Este estado de la atención es mucho más común de lo que parece, o sea, nosotros con este ritmo que veníamos trayendo, y por suerte una de las cosas que yo veo positivas de esta pandemia es que nos ha parado, nos ha detenido, ese refrenesí, esa locura de seguir avanzando hacia no sé dónde, y tuvimos que parar y tomar una pausa y poder estar en el presente. Bueno, en ese frenesí en el que veníamos y en el que seguramente todavía hay una inercia que nos lleva a querer estar a full, en ese frenesí suele haber un estado de alarma que si no está bien regulado, o sea, si no está regulado en términos de la cantidad de adrenalina que hay y de dopamina, si me pasa un poco, ese estado empieza a ser un estado de estrés y de ansiedad. Y la ansiedad puede ser una ansiedad generalizada, puede ser una ansiedad que me puede llevar a tener estados panicosos, puede llevar a muchos malos estados, digamos, ¿no? Yo cuando vienen mis pacientes lo hablamos mucho, de cómo la mente puede generar estados de ansiedad cuando en la realidad no está sucediendo algo presente. A ver, sí, estamos en una pandemia, hay una situación terrible, sí, puede que la economía se vaya, sí, todo eso es verdad, y yo reconozco ese mal estado, pero lo que yo tengo que reconocer desde el mindfulness es que lo que dispara la ansiedad no es exactamente la posibilidad real de que eso suceda, sino la imagen y la repetición de esa imagen y de esas palabras en mi cabeza. Cuando yo observo cómo mi mente empieza con eso, ahí va a haber una convergencia emocional. Esto que sucede no es lo que yo tengo alrededor mío, no es lo que estoy viviendo. Yo puedo reconocer esa situación real que existe y voy a tomar medidas con eso. Voy a cuidarme, por ejemplo, si tengo que salir a comprar, voy a tomar todas las medidas preventivas, como hablaba la médica acá también en efecto Butterfly de la noche. Voy a tomar todas las medidas necesarias para cuidarme, pero lo que voy a reconocer es cómo mi mente entra en un estado de alarma
de alerta a partir de la repetición interna de todos esos pensamientos, de todas esas imágenes, y cómo a partir de ese estado de alerta todo mi cuerpo cambia. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Los principales cambios, bueno, se tensiona, empieza a haber como una tensión muscular en distintas partes, voy a terminar contracturando tal vez los hombros, el cuello, la cervical, depende, ¿no? Puede agarrar un dolor de panza, gastritis, pero también puede haber como otro tipo de tensiones que son más mentales. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que de repente no puedo dormir, o de repente me doy cuenta que estoy todo el tiempo pensando en lo mismo, o estoy muy preocupado, muy poco paciente, reacciono mal, estoy irascible, cualquier cosa que el otro me diga me parece que es ofensivo, me parece que me está provocando, y por ahí me está diciendo algo neutral. Y eso es efecto del estado alterado de conciencia, del estado de alerta, del estado de ansiedad y del estado de estrés. Entonces, cuando nosotros observamos el mindfulness, lo que logramos, o lo que queremos lograr en realidad, lo que procuramos lograr, es que nuestro estado de atención sea ecuánime, sea en eje. Para eso, una de las metáforas que podemos usar es la metáfora del microscopio o del telescopio. ¿No? Entonces, yo quiero poner un telescopio, quiero mirar el espacio, yo necesito filmar ese telescopio, ¿no? Necesito que esté estable, necesito que esté quieto, necesito que esté limpio. Y cuando miro necesito poder mirar correctamente, o sea, del lado chiquito al lado grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos alterados con ansiedad, ese telescopio está, o podemos imaginar como que se nos mueve, entonces no puedo prestar atención. O, por ejemplo, si yo estoy en un estado de ira, que esto también es muy común, porque me peleé con alguien, porque discutí con mi pareja, o me enojé con lo que sucedía en mi casa, es como si yo tuviera el telescopio ya sucio con tierra, ¿no? Que no me permite ya poder distinguir lo que está más allá. El mindfulness lo que propone es que el estado de la atención sea un estado de la atención ecuánime, que yo afirme ese telescopio y pueda limpiar con un paño la observación y mirar claramente. Bueno, cuéntenme si esto se va entendiendo, eh, se va comprendiendo, si hay alguna pregunta. Me queda un estado más mientras lo voy diciendo, y ese estado es el estado de concentración, ¿no? Que es un estado de poder focalizar nuestra atención en un punto, en un centro. El mindfulness tampoco es esto, ¿no? El mindfulness tampoco es la concentración, sino la atención. Entonces, podemos pensarlo como dos partes de la atención en mindfulness. Vamos a pensar una primera parte, que es una primera parte de concentración. Los budistas le llaman a esto samatha, en donde yo voy a firmar el telescopio y voy a lograr que haya una estabilidad en mi atención. Y esto se logra, por ejemplo, como decíamos ayer, con la respiración, con el centramiento, yo estar centrado. Y después hay una segunda parte, mindfulness, que sería la vipassana o vipassana, que es ver con claridad, que es llevar ese foco de la atención a distintos aspectos. Entonces, puedo observar, por ejemplo, como decía, puedo observar con un scan de todo el cuerpo, o puedo simplemente abrir la atención a lo que está sucediendo, como hicimos en el primer día con esta meditación sobre los sentidos, ¿no? Abrirme a escuchar. Entonces, estas dos partes, tanto samatha como vipassana, tanto focalizar o concentrar como abrir, son partes de la meditación. La meditación mindful no se reduce a ninguna de esas en particular, pero sí las dos forman parte de la práctica de meditación. Así que teníamos como estado de atención, dijimos, estado concentrado, estado de atención abierta, que sería este vipassana, estado alerta, estado focus y estado, por ejemplo, de divague, de mente errante, que es el más común. Yo me siento a meditar y a los 2 minutos me doy cuenta, o a los 5 minutos me doy cuenta que mi mente está en cualquier lado. No sé, pensando en cualquier pavada. Y la vuelvo a traer. Cuando la vuelvo a traer, la vuelvo a concentrar. Una vez que logro cierta estabilidad en esa concentración, voy escaneando, voy observando, puedo observar las sensaciones, puedo observar el cuerpo, puedo observar la mente, o puedo observar lo que fuera, ¿no? Un vínculo que tengo con afuera. Bien, a ver cómo estamos de hora. Bueno, yo creo que ya podríamos ir pasando a la práctica. Me gustaría que me pregunten si tienen alguna duda con todo esto que estuvimos hablando, los 4 fundamentos y los tipos de atención.
Y me quedó algo por decir, ahora que me acuerdo, que les dije que iba a hablarlo hoy, y es el tema de la meditación formal y la meditación informal, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, la meditación formal es la que tiene una forma, ¿sí? Nos sentamos, nos podemos sentar en el almohadón o en la silla, como venimos haciendo acá, y adquirimos una forma que es una forma de sentarse, una forma de mirar, una forma de... Y ahí tenemos la meditación formal, que eso puede ser que dure 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, depende de cada uno. Después está lo que en Mindfulness se llama la meditación informal, que es el resto del día, cuando yo estoy en el día a día, poder llevar mi atención plena, una atención sin juicio, una atención de aceptación a eso que estoy haciendo. Entonces yo puedo estar barriendo y observar con atención plena eso que estoy haciendo, ¿sí? Puedo estar, no sé, bañándome y sintiendo el agua y sintiendo el cuerpo y estar en estado de atención plena mientras me estoy bañando. Digamos, el estado de atención plena lo puedo llevar a distintas actividades en el día y de hecho, para mí esto es lo recomendable. No. Y lo recomendable es poder dirigir mi atención momento a momento durante todo el día y no solo mientras estoy sentado. De esta manera la práctica se vuelve una práctica, un entrenamiento que me lleva a estar presente en las distintas situaciones del día. Y esto, por ejemplo, cuando yo voy a hablar con mi pareja o voy a jugar con mi hijo, si yo no hago esto, si yo no hago esto de estar presente, de abrirme a la experiencia, de estar curioso, de conectar desde la aceptación, muy probablemente la calidad del vínculo se deteriore, ¿no? Yo les decía ayer cómo mi hijo va todo el tiempo mirando todo y conecta, y cada vez que yo lo veo en una acción, haciendo algo, está completamente en esa acción, está sumergido en esa acción. Y eso es algo que con el tiempo vamos perdiendo, sobre todo con este multitasking, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el estado flow y la mente errante? Bien, a ver, es una buena pregunta y si ustedes de Efecto Gator me quieren agregar algo, bienvenido, porque la verdad es que no soy un especialista en el estado flow de la mente, lo conozco pero no lo conozco del todo, pero entiendo que cuando yo estoy en un estado de flow estoy sumergido en una experiencia, ¿sí? Y estoy en una conexión tal con esa experiencia que eso me hace perder como nociones de tiempo, porque yo estoy sumergido en la experiencia. Ahora, acá hay una intención de sumergirme en esta experiencia. Yo me meto en algo y puedo fluir con eso, estar sumergido en esa experiencia. La mente errante no, en la mente errante yo no elijo estar en eso. La mente simplemente divaga y la mente simplemente se va a donde la mente quiere. No hay ninguna elección, no hay ninguna decisión de mi parte. Y aparte, puede que yo pierda cierta noción del tiempo en ese divague, pero generalmente ese divague es... no tiene nada de productivo. En cambio, la mente en flow suele ser muy productiva. A ver si Belén quiere agregar algo. Sí, sí, está buenísimo lo que nos estás contando, Rodo. Es algo así, por lo que leí y por lo de propias prácticas de meditación. Esto de la mente errante lo que hace es saltar de un pensamiento a otro, ¿sí? Mientras que el flow es como que va dejándose llevar por esos pensamientos. Alguien el que mejor explica qué es el flow se llama Mijael, lo voy a leer, Csikszentmihalyi, al que mejor le sale es Adán, decir el apellido de este señor, que es un polaco, a Janos también le sale bien decirlo, que ahora en un ratito les copio el nombre del libro de él que se llama Flow, para que lo puedan tener, ¿sí? Y ahí tienen la comparación de cómo es saltar entre un pensamiento a otro, a ir fluyendo con lo que va pasando, ¿sí? Son como dos cuestiones, una más desde adentro, desde el pensamiento que yo genero, y la otra también tiene más que ver con las acciones y las actitudes que tomo. ¿Sí? Gracias, Rodo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, entonces, como venía diciendo, hoy
en estos estados, el estado de flow para mí es un estado donde, por ejemplo, me puede pasar, no sé, en esta experiencia de estar hablando, o me puede pasar, no sé, yo me acuerdo de estar editando música, aparte de todo, aparte de ser psicólogo y de hacer estas cosas, también bailo. Entonces, estar editando música para una coreografía, y de repente, no sé, se me pasó 1 hora y media y yo pensé que había pasado 20 minutos, pero fue porque estaba tan sumergido en esa experiencia que nada, fue maravilloso para mí. En realidad fue como algo lindo porque me di cuenta de lo conectado que estaba. Y también a veces puede pasar cuando estamos en una práctica de meditación durante mucho tiempo que eh, simplemente dejamos de estar en esta idea del espacio y el tiempo y decimos, bueno, ahora cuando. En cambio, la mente errante es ese divague que, como dicen los budistas, la mente va de rama en rama, saltando de rama en rama, sin ninguna intención, sin ninguna dirección particular, simplemente porque eso es lo que hace la mente. Así que bueno, eh, a ver si tengo una ayuda de memoria acá, voy a ver si me falta algo, creo que no. Les decía esto de la meditación formal e informal, y ayer les había dicho que a lo largo del día, si se acordaban, podían respirar para volver a su eje en distintos momentos del día. Si lo hicieron, bárbaro. Si no lo hicieron, sepan que es una buena forma de estar haciendo esto que yo estoy diciendo ahora, ¿no? De estar presentes en el momento. Entonces, de la misma forma y por medio de la respiración, yo puedo, cuando yo lo tengo bien anclado, cuando lo tengo bien entrenado, puedo respirar para traer mi atención a lo que sea que estoy haciendo. En estos tiempos, estos últimos tiempos sobre todo, nos hemos acostumbrado mucho a lo que se llama multitasking, a estar con la compu, el celular, esto, con 4 o 5 actividades a la vez, y eso nos genera una dispersión y una labilidad en la atención, porque la atención lo que hace es, la atención no está nunca en 2 cosas a la vez, lo que hace es una alternancia entre una cosa y la otra, y eso nos quita como capacidad de enfoque, capacidad de profundización, capacidad de constancia. Y de hecho, si uno mira a las generaciones, a la que me sigue a mí, a las de los que ahora tienen 28, 30, 25, y a la otra, los que tienen 20, 15, 18, vamos a ver que son muy hábiles, muy inteligentes, muy rápidos, pero cuando hablamos de constancia y de persistencia y de profundización, hay como yo veo cierta diferencia, ¿no? Como si eso se hubiera deteriorado en el tiempo, y creo que es donde ellos tienen que trabajar, eh, en poder trabajar en esa constancia, en esa persistencia, en esa profundización, no, en no estar tan lábiles, tan dispersos, ¿no? Eh, Así que bueno, ahora vamos a hacer una práctica, si les parece. Eh, Como les contaba, vamos a hacer una práctica de escaneo corporal, ¿sí? Déjenme ver un poquito el tiempo. Muy bien. Estamos bien con el tiempo. Muy bien. Vamos. Yo generalmente cuando les cuento un pequeño tip, cuando voy a practicar algún tipo de meditación, generalmente hago algunos movimientos de yoga, generalmente hago algún saludo al sol. Para el que conoce de yoga o de yoga, eso va a ser muy habitual. Pero por más que uno no haga yoga, la recomendación es que siempre antes de sentarse, aunque me vaya a sentar 15 minutos, es que haga algunos movimientos con el cuerpo, ¿sí? Que haga movimiento con los hombros, ¿sí? Cada uno como cada uno puede. Con la cabeza. Lo pueden hacer más lento. Yo como tengo mucho trabajo de bailar, hacíamos como 20 minutos y la cabeza la movíamos bastante, porque hay mucho juego de cabeza. Pero bueno, voy a sacar los auriculares para hacer un poquito movimiento de cabeza y movimiento de hombros, ¿sí? Y después nos sentamos en la posición correcta. Voy acercando la oreja al hombro, voy acercando la nuca a la espalda, la otra oreja al hombro,
Mentón al esternón. Y para el otro lado. Cada vez que muevan, pueden ir respirando. Lo importante también es no levantar los hombros cuando esté haciendo esto. Si yo llevo la cabeza, no levanto el hombro, lo dejo abajo. Y ahora estiro el brazo. Bajo el hombro. Es importante no hacerlo fuerte, no tensionar de más. Simplemente escuchando y sintiendo el cuerpo. Muy bien. Abajo. Y ahora los hombros, voy a hacer círculos hacia atrás un poquito. Subo los hombros, pego los omóplatos, bajo los hombros y para adelante. Muy bien. Y ahora sí me voy a sentar. Manos en las rodillas. Voy a acercarme un poquito al centro. Para aislar un poquito el sonido. Y lo primero que voy a hacer es tomar una inhalación profunda y una exhalación profunda, sacando todo el aire. Otra más. Y ahora sí, cerrando los ojos. Voy a reconocer el apoyo de los pies, el apoyo de la cola. En principio voy a llevar mi atención a la respiración, al aire que está entrando y que está saliendo por las fosas nasales. Y puedo depositar mi atención en esa inhalación y en esa exhalación sin juicio, sin criticar, sin cuestionar. Si en mi mente aparece un juicio, una crítica, simplemente dejo que eso esté ahí, que pase, y vuelvo a dirigir mi atención a la inhalación y a la exhalación. Vuelvo a observar, inhalar y exhalar. Y a medida que voy inhalando y exhalando, puedo acompañar el movimiento de la respiración. Y cada vez que inhalo, sonrío. Y cada vez que exhalo, suelto la tensión que haya en el cuerpo, la tensión emocional que pueda registrar.
Inhalo y sonrío, exhalo y suelto la tensión. Y cuando vaya a observar el cuerpo, lo voy a observar desde una actitud amorosa, desde una actitud alegre, desde la ecuanimidad y la compasión. Estos son los 4 estados mentales que voy a ir cultivando, desarrollando a medida que practique mindfulness. Vuelvo a inhalar y sonreír y vuelvo a exhalar tensión. Sin expectativa, sin juicio, dejando que las cosas sucedan, dejando que las cosas sean, aceptando lo que sea que aparezca en el proceso, tanto internamente como externamente. Si aparece ruido externo, lo acepto. Si aparece ruido interno, lo acepto. Y ahora voy a dirigir una atención plena, una atención que no hace juicios, paciente, amorosa, a los 2 pies. Voy a observar ambos pies, cómo siento el apoyo de los pies, si es que tengo algún cansado, cómo siento el roce del calzado. Para mí otra de las cosas buenas de la cuarentena es que me permite trabajar descalzo. Voy a ir observando las sensaciones grandes que provengan de los pies, las burdas, como por ejemplo el apoyo, pero también las pequeñas sensaciones. Por ejemplo, cómo se siente el espacio entre los dedos del pie, cómo se siente el empeine. Y tal vez no pueda reconocer una sensación clara, tal vez haya una sensación difusa, o tal vez no haya ningún tipo de sensación. Y esto es normal, porque no solemos llevar nuestra atención al cuerpo, salvo cuando ya sentimos dolor. Pero los invito a registrar aquello que no es dolor, aquello que es sensación. Observo los tobillos y las pantorrillas. Observo la sensación de las rodillas. Tal vez perciba alguna tensión o algún dolor. A muchos les molesta o les duele las rodillas. Simplemente cuando observo un dolor, lo voy a observar ecuánimemente, tranquilamente, dejando que esté, dándole como la bienvenida, sin reaccionar, sin pelearme con el dolor. El dolor está ahí y la pelea no me va a ayudar en nada. Ese dolor solo me está avisando de algo, solo me está diciendo cómo tengo que cuidar mi cuerpo. Y observo la mente condicionada, cómo muchas veces frente a algo desagradable busca evadirlo, esquivarlo, evitarlo. Cómo a veces esto nos lleva a no tener conciencia o busca suprimirlo, ¿no? Con algún medicamento, reprimiendo.
Voy a observar ahora los muslos, los cuádriceps, la parte de atrás, la parte de adelante, la parte interna. Y como si fuera escaneando, voy a ir observando tanto las grandes sensaciones como las pequeñas. Observo la zona genital, la zona de la cola, el apoyo en la silla o en el almohadón, depende de donde estén. Observo la parte baja de la panza. Si me doy cuenta que estoy tensionando, puedo soltar esa tensión, aflojar voluntariamente. Pero salvo que esté tensionando, no hago absolutamente nada. La idea es no hacer. El mundo, la naturaleza nos está pidiendo que hagamos menos. Y vamos a entrar en sintonía con esto. Observo el estómago, la boca del estómago. El vaso, el hígado. Tal vez percibamos alguna sensación vinculada con querer comer, porque ya es la hora. Observo la sensación sin hacer juicio, sin decir que está bien o que está mal, sin pelearme, simplemente aceptando esa sensación. Y observo las sensaciones que son grandes, como puede ser un dolor, y las sensaciones más pequeñas. Por ejemplo, puedo estar observando el pliegue de la piel en la panza, el roce de la tela en las distintas partes del cuerpo. Voy a dirigir mi atención al pecho, a la zona de las costillas, del corazón, de los pulmones. Y voy a observar cómo toda esta zona, al igual que la zona de la panza, se modifica con cada inhalación y con cada exhalación. Sin hacer juicios. Simplemente observando ese movimiento de inhalación y de exhalación. Algunos logran escuchar su corazón. Otros no. Otros simplemente pueden observar cómo se mueve la caja torácica. Observo los brazos, codos, antebrazos, manos. Observo los hombros. Es una zona que suele estar también comprometida, al igual que el pecho, la panza. Suele tensionarse. Aflojo la tensión que haya en esa zona. Y acepto las sensaciones pequeñas, procurando observar más allá de las zonas que me duelen. Aceptando las que me duelen y aceptando si es que no logro observar nada más que eso.
con el tiempo, con el entrenamiento, la capacidad de observar y de sentir el cuerpo va a ir mejorando. Observo ahora la cervical, la dorsal y la lumbar, toda la espalda, todos los músculos y tendones que irradian hacia las costillas, hacia los hombros. Observo la totalidad de la espalda. Subo con esa atención plena y observo el cuero cabelludo, la frente, el entrecejo. Aflojo el entrecejo, aflojo la tensión que genero en los párpados, aflojo la tensión que genero en los pómulos y observo el movimiento de la inhalación y la exhalación en la nariz y la relajación de la mandíbula mientras sostengo la lengua detrás de los dientes. Aflojo la mandíbula. Y ahora voy a observar la totalidad del cuerpo, en esa posición en la que está, inhalando y exhalando. Si bien mindfulness es la observación del cuerpo, también es la observación de cómo aparece una emoción, cómo aparece una sensación, cómo aparece un pensamiento. Es la observación de la coemergencia entre la mente y el cuerpo. Y esa observación muy probablemente nos lleve a tomar una postura distinta en distintos aspectos de la vida. Tiempo al tiempo, observo el cuerpo en su totalidad. Y desde esa observación voy conectando con la respiración. Y al tiempo de cada uno los invito a dar un cierre a esta meditación formal, para pasar ahora a estados informales de atención plena. Esto es, ir llevando nuestra atención plena a los distintos quehaceres de la vida. Muy bien. Por cada uno también, si quieren comentar algo, si quieren contarme cómo les fue, o tienen alguna pregunta. Ayer contesté un par de preguntas de las que hicieron a la noche. Hoy ya empiezo a trabajar atendiendo pacientes online, así que voy a tener un poquito menos de tiempo todavía, pero bueno. Si quieren pueden preguntarme ahora y si no, bueno, si pueden dejar una pregunta, después las iré contestando a medida que las vaya viendo en los comentarios. Bel, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Me sumo a las gracias, todos los agradecimientos que están dando ahí. Una de las cosas que me pasó en esta en particular, en esta que acabamos de hacer, es tener muchas ganas de bostezar en las primeras respiraciones hasta que acomodé, hasta que algo se acomodó, evidentemente, y dejé de bostezar, pero al principio bostecé muchísimo. Sabes que ayer lo decían en uno de los comentarios, ¿no? Una decía que no paraba de bostezar. Creo que algo les dije, que generalmente uno viene con un ritmo, con una forma de respirar, esa forma de respirar y ese ritmo que trae, ya sea un ritmo físico o un ritmo mental, requiere cierta oxigenación. Y cuando uno se detiene y hace alguna práctica de respiración o una práctica de meditación,
ese ritmo cambia y la oxigenación en la sangre necesita cambiar también. Y es por eso que uno bosteza tanto, ¿no? Y algunos mi mamá, por ejemplo, a veces se eruta, cual es un poquito desagradable, pero bueno, también puede pasar. Pero sí, yo también suelo bostezar bastante. Y nada, es totalmente normal y le damos lugar a eso. Una de las chicas agradece que pudo elongar su columna, que está completamente relajada, presente y consciente otra de ellas. Qué bueno. Muchos agradecimientos. La pregunta del bostezo también la habían hecho hoy. Sí, que les hizo muy bien, gracias, genial. A mí también me pasó el bostezo, así que estuvo atención plena. Lágrimas y bostezos. Otra de las chicas, supongo que debe ser el mismo. ¿Lágrimas de bostezar o lágrimas porque... A ver, pueden pasar las dos cosas. Puede ser que yo bostece mucho y eso me genere una activación lagrimal y me haga lagrimear. O puede ser que también, a ver, porque el mindfulness no es solo relajación, ¿sí? A veces uno entra y necesita mover cierta energía que tiene. Y a veces es una energía que puede ser tensión, o a veces puede ser una tensión emocional que necesita salir, y entonces le voy a dar lugar. Entonces no sería raro que pase en una meditación que de repente me venga llanto, que es otro tipo de lágrimas, ¿no? Pero eso puede pasar y me gusta también hablarlo eso, ¿no? Como decir, bueno, esto también puede pasar. Puede pasar que en un estado de meditación yo como que le abra las puertas a todo eso que está guardado y que necesita salir. Porque la verdad es que es eso, al relajar y al aflojar un poco, a veces esos estados emocionales que venimos guardando de hace tiempo se purgan, se salen, ¿no? Se mueven. No creo que se haya referido a eso, pero bueno, puede ser. Y si es así, bienvenido sea también, que le demos que siga para adelante. Tal cual. Gracias, Rodo. Otra de las chicas pregunta si lo puede hacer acostada, ya que tiene dolor dorsal porque fue operada del pecho y en la meditación le genera dolor detrás de eso, si ella lo puede hacer acostada. Sí, claro. Sí, claro. En realidad, el escaneo, en los cursos, por ejemplo, el primer escaneo que hacemos lo hacemos acostado. Después vamos desarrollando como esto de poder desarrollar la capacidad de estar en una posición de meditación más tradicional, que justamente lo que hacen es esta cosa de ecuanimidad, de triangulación y demás, que hace que uno esté como estable y en eje. Pero la verdad que a los fines de lo que estamos trabajando acá, acostado está bárbaro. Y si ella tiene aparte una dificultad personal porque estuvo operada, porque su cuerpo sabe más que cualquier técnica y cualquier herramienta, por más que tengan 2500 años. Si ella siente que el cuerpo necesita estar acostado o que le es mejor así, acostado viene bien. Yo no lo hago acostado porque me duermo. puede pasarnos también. ¿Qué pasa si nos dormimos? No, nada. En realidad, si te dormís, bárbaro. O sea, depende no sé, si lo haces a la noche y te dormís, bárbaro. Si lo haces antes de irte a trabajar y te dormís, por ahí llegas tarde a trabajar. No, nada, no pasa nada en realidad. Bien, muchísimas gracias, Rodo, por habernos acompañado en estos días, por estar acompañándonos en estos días de cuarentena. Muchas gracias. Vaya ahí con su baby. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Si les gusta, compartan. Y tienen también para poner las 5 estrellitas con sus opiniones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien y nos vemos mañana a las 12 a trabajar un poquito más sobre esto. Saludos.